Conocido por muchos y aceptado por pocos. El siguiente programa se trata de romper el paradigma y aclarar qué es realmente el espiritismo. ¿Es ciencia o religión? ¿Verdad o falsedad? ¿Existe la vida después de dejar el cuerpo? A continuación, Espíritu Libre. Jesús es algo más que una simple y llana teoría que haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día. Lo que allí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga eso no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres ser tu miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tus cuentas de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que presignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizás por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba del amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señoras, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó me hará invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando de mí y me extiendan la mano.
Jesús, eres el mejor amigo del amor que te profeso. Tengo mi conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando los Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú ya están a boca arriba, olvidados en algún cementerio y de equipaje sus ideales. Murieron con una sonrisa, porque fueron verbo y no sustantivo. Mi nombre es Reina Isabel Barrios y vamos a compartir para ustedes la evidencia del Señor. El hombre no está para recibir mis palabras. Cuán pocos son los justos y los que quieren mis enseñanzas y me aman con el amor puro del alma. El hombre me amaría si practicando mi doctrina pudiera acumular riquezas y títulos, pero ¿cómo para amarme en vez de poseer riquezas ha de poseer virtudes y ha de preferir las miserias del mundo como son el sufrimiento, la pobreza, el dolor? Muy pocos lo prefieren, y pensar que el que no sea así no es amador mío. Me adoran con sus palabras, pero su corazón no está conmigo. No confíes en los que me aclaman en alta voz, pues muchas veces lo hacen para ser visto de los hombres. El que me ama me lleva en el corazón y me guarda dentro de él. Su amor fiel no se enfría jamás. ¿Cómo queréis que el hombre de la tierra quiera de lo mío, si cuando estuve entre ellos oyeron mis palabras, vieron los hechos y fueron muy pocos los que me siguieron? Muchos hablan de mí y me ponen de piedra angular, pero son fariseos que dicen y no hacen y tienen en la boca lo que está lejos de su corazón. Oh, hombre de la tierra, ¿cuándo despertarás? ¿Cuándo abrirás tus ojos? ¿Cuán largo es tu sueño? ¿Cuánto sufriréis por ello? Esta fue la evidencia del Señor que hemos llevado para cada uno de ustedes y esperamos que quede en la mente y enseguida que baje a su corazón, porque es un mensaje tan ilustrador para cada uno de los seres humanos que estamos poblando la tierra. Hermanos míos, desarrollando las causas de mi condena y los juicios erróneos de mis actos, deseo que mis palabras no sean defendidas más que por mí solo. Es preciso, pues, dejarlas tal como yo las expongo. Honremos por nuestro respeto hacia las órdenes de Dios. No busquemos ni facilitar la admiración de los hombres, ni de disminuir
la maliciosa pretensión de algunos entre ellos, que únicamente el escritor sea el responsable. A la depositaria de mi narración no le permito ninguna adición o corrección. A todos los que formulen sus dudas, y la voluntad sería de iluminarse, responderé yo mismo. Sed los discípulos dóciles del enviado de Dios. Endulzad su repentina aparición en medio de un mundo frívolo y específico, atribuyendo su alianza con los espíritus cuya luz vosotros habéis ya demostrado. No alteréis nada en su modo de presentar los acontecimientos. La vida de Jesús debe ser precedida de comentarios humanos para explicar el pensamiento que presidió a esta obra divina, y debe ser separada de toda comunicación que no sea del mismo espíritu. Pasemos al examen de los motivos de mi condena. Yo había facilitado las sediciones populares, haciendo caer sobre los sacerdotes sospechas de inteligencia con los paganos. Sí, yo me había asociado a una muchedumbre de revolucionarios, cuyo objetivo común, idéntico al mío, no excluía intenciones culpables y peligrosos excesos. Pero ya el invasor se cansaba de las represiones, de las sublevaciones, con la sanción de los juicios del tribunal sagrado. El derecho político se establece sobre el derecho humano. Las cargas, los empleos se hicieron accesibles a todas las capacidades, y las facciones se debilitaron poco a poco bajo un gobierno más cuidadoso del bien general. Tan solo el elemento religioso empezó a sembrar el desorden en los espíritus. El carácter eminente, dominante del gran sacerdote, creaba numerosos enemigos al poder sacerdotal. Mas estos enemigos, divididos por el espionaje, empleaban sus fuerzas en revueltas parciales que atraían sobre sus sangrientas represalias, resultando inútiles para las obras definitivas. Por prudencia, Hanán fue depuesto, pero siguió ejerciendo su influencia durante el pontificado de Caifás, su yerno. En las discusiones de los artículos de la ley, el principio religioso sobre que descansaba la misma ley era inexpugnable. Los jefes de escuela encontraban numerosos contrincantes cuyo objetivo era el de empujarlos hacia la negación, y los fariseos sobresalían en este infame oficio. El Sanedrín, tribunal sagrado, juzgaba los delitos de esa majestad divina. Todas las infracciones referentes a la ley civil quedaban dentro del círculo de atribuciones de los tribunales ordinarios. Las penalidades se resentían de la diferencia establecida entre los delitos religiosos y los delitos previstos por la Constitución del Estado. El fanatismo tenía que demostrarse más
despiadado que el principio del orden social. Una ley decreta por el poder romano castigaba con la muerte al asesino y al bandido armado. Pero sucedía a menudo que circunstancias hábilmente aprovechadas por la defensa desviasen de la cabeza del culpable la terrible expiación. Ante los príncipes de los sacerdotes y de los fariseos, toda sublevación ostensible en contra de las prescripciones del culto mosaico tenía por consecuencia la muerte. La ley era precisa, inexorable en las causas mayores, componían el Sanedrín, se agregaban algunos miembros suplementarios, se llamaban príncipes de los sacerdotes nobles de nacimiento o de reconocida capacidad, ejercida esta desde larga fecha. El fariseísmo era una secta piadosa y respetable, en apariencia hipócrita y depravada en realidad. Los doctores de la ley representaban la casta más erudita y más inteligente de la nación judaica. Se dividían las funciones difíciles del apostolado y de la magistratura. En el templo, ellos ejercían la verdadera autoridad, por cuanto los sacerdotes no eran más que servidores, autómatas, más propensos a los honores mundanos y a los goces materiales, que deseosos de la prerrogativa de la ciencia y de la virtud. En las sinagogas los doctores de la ley hacían proceder sus conferencias de alguna iniciación hacia la curiosidad, que se refería a tales o cuales personalidades. En la vida retirada daban consejos a la vida pública, dando fe de sus creencias con elocuentes discursos. Las funciones de la magistratura sagrada los sometían a los deberes de jueces, de acusadores y de defensores. El prestigio de su talento establecía convencimientos, y la marcha de los procedimientos dependía únicamente de ellos. Hermanos míos, las participaciones de Jesús en las sublevaciones populares que tuvieron lugar cuando tenía 24 años de edad fueron una consecuencia de su educación y de las ideas religiosas que él se empeñaba de levantar con una doctrina. Jesús era revolucionario porque decía: los poderes de la tierra se mantienen, pero la ignorancia de las masas también. Mas Jesús había debido por el principio democrático que lo hacía obra en el principio divino de las alianzas celestes. Mas el democrático Jesús quería la igualdad y la fraternidad entre los hombres, porque los hombres son iguales delante de Dios, que es su Padre. Mas el democrático Jesús profesaba el desprecio de los honores mundanos, porque esos honores paralizan las manifestaciones que adquieren los hombres espirituales. ¿Por qué apoyaba el elevado destino del espíritu sobre los deberes que le incumbe a este espíritu en su marcha ascendente? El revolucionario Jesús combatía las opresiones, porque la opresión es contraria
a la ley de Dios, pero ordenaba el perdón porque el perdón se encuentra en la ley de Dios. El revolucionario Jesús amaba a los pobres, porque los pobres eran para él el hermano desgraciado. Compadecía a los ricos, porque los ricos eran para él hermanos extraviados. El democrático Jesús decía: los poderosos de este mundo serán los parías del otro mundo. Yo decía también: amaos los unos a los otros, y mi Padre os amará. En la casa de mi Padre no hay ni pobres ni ricos, ni patrones ni sirvientes, sino espíritus cuya ciencia habrá perfeccionado su propia virtud. Aplicad, hermanos míos, las palabras de Jesús y sed revolucionarios como yo, en una cosa heroica al serlo. Pueblo y gobierno de pueblos, deponed las armas y reflexionar finalmente en el objetivo de la existencia temporal. Infelices, envilecidos, negros, negadores de la providencia divina, levantaos y adorad a Dios. Ricos, honrad la pobreza, y vosotros pobres no envidiéis las riquezas. El poder y la grandeza humana hace decaer el espíritu no penetrado del poder divino y de las grandes espirituales. La adversidad eleva al espíritu que reconoce la justicia de Dios. El espíritu puede adquirir la fuerza sino por medio de las pruebas de la vida corporal. El espíritu fuerte se hace pronto digno de la gloria de Dios. Expliquemos, hermanos míos, el carácter y el valor del delito de la desviación del culto divino imputándole a Jesús. Desde tiempo inmemorial, el culto divino es una mezcla de supersticiosa devoción e interesadas mentiras. Desde tiempo inmemorial han existido hombres que han demostrado en nombre de Dios que la razón someterse a todas las deformidades del sentido intelectual para la edificación de tal o cual otra doctrina religiosa. Desde hace tiempo inmemorial, la fuerza supreme del derecho. La noche devora la luz y la ayuda de Dios es invocada por el asesino y por las tinieblas. Dios es inmutable. Nuevas semillas llenan el vacío. La luz se produce en medio de las tinieblas y la vida genera por la muerte. La luz victoriosa sobre la noche depositan sobre la superficie de un mundo los vivos del Señor, los luchadores de las verdaderas eternas. Ellos deben suceder, ellos sucede y se llama progreso.